Esto es California. Si fuera su propio país, su economía sería la quinta más rica del mundo, justo detrás de la de Japón, pero más grande que la del Reino Unido. Pero este tipo de dominio no ocurrió de la noche a la mañana. No fue hasta 1971 que California superó a Nueva York, para convertirse en la economía más grande de los Estados Unidos. Y no ha renunciado a ese título desde entonces. El estado pasó de campos de oro a tierras de cultivo, de plataformas petroleras a Hollywood, a Silicon Valley. Pero, ¿cómo llegaron estas industrias a concentrarse aquí, en primer lugar? Esta es la historia de cómo California se convirtió en el estado más rico de América. A principios de 1800, California era solo un territorio escasamente poblado bajo control mexicano, conocido principalmente por su ganadería, algunas pequeñas granjas y unas pocas misiones cristianas muy aisladas. Recibió poca atención hasta que en enero de 1848, un hombre llamado James Marshall descubrió oro en un molino cerca de Coloma, al noreste de Sacramento. Solo un año después, alrededor de 90,000 personas habían llegado a California con la esperanza de encontrar algo para ellos mismos, volviéndose instantáneamente ricos. Para finales de 1853, ese número había aumentado a alrededor de 250,000, la mayoría de los cuales eran buscadores de oro que buscaban los 2,000 millones estimados de oro que finalmente se extrajeron durante este tiempo. El gobierno de los Estados Unidos respondió de manera inusual. En lugar de establecer a California como un territorio primero, como lo había hecho con casi todas las otras regiones occidentales, el Congreso la admitió directamente como un estado en septiembre de 1850, evitando completamente el estatus territorial. Eso permitió a California establecer sus propias fronteras expansivas desde el principio, abarcando montañas ricas en minerales, puertos costeros y el valle central agrícolamente rico. La población de residentes a tiempo completo de San Francisco pasó de alrededor de 1,000 personas en 1848 a más de 25,000 solo un año después. Para 1860, ese número se duplicó a más de 50,000. Su puerto estaba inundado de barcos abandonados, dejados atrás por las tripulaciones que los navegaban y luego se dirigían a los campos de oro. Muchos de esos barcos se reutilizaron como tiendas, hoteles y almacenes, convirtiéndose efectivamente en la primera infraestructura permanente en lo que aún era una ciudad fronteriza, haciéndola, al menos por un tiempo, un poco como una ciudad flotante. A los pocos años de convertirse en estado, California actuaba menos como un premio posguerra y más como una rama funcional en una economía nacional. A finales de los 1800, California comenzaba a cambiar. El oro se estaba agotando, pero el suelo en el Valle Central era rico, y el clima permitía que cultivos como el trigo crecieran casi todo el año. El único problema era el agua. La tierra estaba seca y la lluvia no era confiable. Sin riego, la agricultura a gran escala no funcionaría. A pesar de los desafíos con el agua, los agricultores comenzaron a plantar trigo. Mucho. Para 1890, California producía casi 1,000,000 de toneladas al año, convirtiéndola en uno de los principales exportadores de trigo en el mundo. Pero cultivar trigo año tras año agotó los nutrientes del suelo, empujando a los agricultores a buscar cultivos más sostenibles y rentables. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Los proyectos de riego se expandieron lentamente. Con más agua, los huertos y viñedos se hicieron cargo. En el sur, la agricultura de cítricos explotó. En lugares como Riverside, los huertos de naranjas producían 300 cajas por acre a principios de los años 1900, 3 veces lo que solían obtener. La agricultura de uvas también se extendió. Para 1900, había más de 200,000 acres de viñedos en todo el estado. Al mismo tiempo, la demanda de carne en San Francisco y Los Ángeles llevó a un auge en la cría de ganado. Todo esto significaba que necesitaban trabajadores. Muchos de ellos, en los años 1870 y 1880, aproximadamente el 75% de la fuerza laboral agrícola de California era china. Excavaron canales, despejaron tierras y construyeron los sistemas que permitieron que el riego funcionara. Después de que se aprobó la ley de exclusión china en 1882, su número disminuyó. Los inmigrantes japoneses comenzaron a ocupar su lugar. Para 1902, los trabajadores japoneses estaban arrendando tierras y administrando granjas en todo el estado. Poco después, la mano de obra mexicana también comenzó a aumentar. Luego llegaron los vagones de ferrocarril refrigerados. En 1906, Pacific Fruit Express lanzó una flota de ellos. Antes de eso, los productos frescos tenían que venderse cerca de donde se cultivaban. Ahora, las naranjas, uvas y lechugas de California podían llegar a Chicago y Nueva York sin estropearse. El auge agrícola de California tuvo implicaciones de gran alcance. Económicamente, posicionó al Estado como un actor crítico en los mercados nacionales e internacionales de alimentos. Socialmente, condujo a dinámicas laborales complejas y cambios demográficos, con olas de inmigrantes que moldearon el tejido cultural de la región. Sin embargo, la dependencia de la irrigación generó preocupaciones ambientales, incluyendo disputas sobre derechos de agua y la sostenibilidad a largo plazo de los recursos hídricos, un desafío que aún persiste hoy. Hollywood surgió poco después. Verás,
A principios de los 1910, la mayoría de la producción cinematográfica estadounidense se basaba en la costa este. De hecho, Thomas Edison era dueño del primer estudio de producción cinematográfica del mundo en Nueva Jersey, pero a través de su compañía de producción, Motion Picture Patents Company, intentó monopolizar la industria controlando patentes clave en cámaras, proyectores y películas. Demandó agresivamente a los cineastas independientes que no pagaban por licenciar su tecnología, así que comenzaron a buscar un lugar fuera de su alcance. Lo encontraron en California. El noveno tribunal de circuito en el oeste era menos agresivo en la aplicación de reclamaciones de patentes. Los Ángeles estaba lo suficientemente lejos de la base de Edison en Nueva Jersey que hacía más difícil llevar a cabo demandas. El clima también ayudó. Los Ángeles tenía sol casi todos los días del año, y terrenos abiertos donde los estudios podían filmar al aire libre sin retrasos por lluvia. El terreno variaba a unas pocas horas en coche. Desierto, montaña, playa, tierras de cultivo, por lo que las películas podían simular casi cualquier escenario. Para 1915, la mayoría de la producción cinematográfica del país se había trasladado a Los Ángeles. La primera versión de Hollywood no era glamorosa. Los estudios operaban con presupuestos bajos, utilizando escenarios temporales y elencos rotativos. Pero la demanda creció rápidamente. Para principios de los años 20, Hollywood se había establecido como la capital mundial del cine, produciendo prácticamente todas las películas mostradas en los Estados Unidos y representando el 80% de los ingresos de las películas mostradas en el extranjero. A mediados de los años 20, 50 millones de personas a la semana iban a ver una película, la mitad de toda la población del país. A medida que la industria crecía, Los Ángeles comenzó a marcarse alrededor del cine. El letrero de Hollywoodland se instaló en 1923, que originalmente era un anuncio para un desarrollo de viviendas en las colinas sobre la ciudad, pero con el tiempo se convirtió en un símbolo de la industria en sí, y la parte de la tierra finalmente fue retirada. Los estudios contrataron publicistas para promocionar a sus estrellas, y las revistas de fans ayudaron a dar forma a un nuevo tipo de cultura de celebridades. El atractivo no eran solo las películas, era el lugar. Las palmeras de California, el clima mediterráneo y la luz interminable se incorporaron en las historias. La gente comenzó a asociar California con el éxito, la belleza y la reinvención. Pero mientras Hollywood se convertía en Hollywood, algo más estaba sucediendo. En 1892, se descubrió petróleo en Los Ángeles. Siguieron más campos. Santa Fe Springs en 1919. Huntington Beach en 1920. Beach en 1921. Para los años 1920, el sur de California era una de las principales regiones productoras de petróleo en el mundo. En algunos años, solo el condado de Los Ángeles produjo del rendimiento global. En 1900, California produjo alrededor de 4 millones de barriles de petróleo. Para 1920, produjo 77 millones. Las plataformas petroleras se extendieron por los vecindarios. Se perforaron pozos junto a escuelas y playas. Las ciudades crecieron alrededor del petróleo. El dinero financió carreteras, edificios e infraestructura temprana. Pero había demasiado petróleo. Los suministros comenzaron a superar la demanda. Los precios se derrumbaron. Un barril de petróleo pasó de 1.19 en 1900 a 65 centavos para 1905. Había pocas reglas. La gente perforaba en cualquier lugar donde pudieran. Trajo riqueza, pero también inestabilidad. El crecimiento de California dependía del petróleo, pero el comercio también jugó un papel enorme. Para los años 30, los puertos movían cantidades masivas de mercancías dentro y fuera de California. Su tamaño y ubicación los hicieron críticos para la logística de tiempo de guerra. Cuando los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial, los puertos de California se convirtieron en centros neurálgicos para mover tropas, armas y suministros a través del Pacífico. La economía de guerra cambió todo. Después de Pearl Harbor, los Estados Unidos aumentaron la producción militar. California se convirtió en un centro neurálgico. Sus puertos, petróleo, fábricas y mano de obra lo hicieron crítico para el esfuerzo de guerra. El 17% de toda la producción de guerra de los Estados Unidos provenía de California. El 10% de todos los gastos de defensa se destinaron al Estado. Los Ángeles se convirtió en la capital de la aviación. Lockheed construyó bombarderos en Burbank. Douglas Aircraft se expandió en Santa Mónica y Long Beach. Inglewood y Palmdale se llenaron de hangares y fábricas. San Diego construyó barcos. El área de la bahía gestionó la logística naval del Pacífico. Oakland y Richmond se convirtieron en puertos de guerra. Después de 1945, la Guerra Fría mantuvo el flujo de dinero. California no redujo su escala, la aumentó. Para los años 50, los contratos militares eran una parte importante de la economía del Estado. La aeroespacial era el centro. En las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, solo el sur de California representaba entre el 20 y el 30% de todos los empleos en la industria aeroespacial del país. Para 1971, California tenía la economía más grande de cualquier estado del país, con un Producto Interno Bruto de $120 mil millones, superando a Nueva York, pero el gasto en defensa estaba concentrado. En la Guerra de Corea,
10 empresas recibieron el 40% de los contratos del Pentágono. Eso le dio empleos a California, pero hizo que la economía fuera vulnerable. Si los presupuestos federales disminuían, también lo hacía la estabilidad local. Esto se puede ver después de que la Guerra Fría terminó en 1991. En los años 80, el sur de California todavía representaba alrededor de un tercio de todos los empleos en la industria aeroespacial en el país. Pero en 1993, la industria se desplomó. Las personas perdieron empleos, ya que las empresas se mudaron a Distrito Columbia, o se consolidaron. El petróleo y la guerra no solo hicieron crecer al Estado, sino que lo encerraron en un patrón. Años de auge cuando llegaban los contratos, seguidos de desaceleraciones cuando no lo hacían. Hizo a California poderosa, pero también dependiente. Otra parte importante del crecimiento de California se basó en algo de lo que no tenía mucho. Como dije antes, California necesitaba agua. Para los años 30, Los Ángeles y el Valle Central se estaban secando. La agricultura estaba en auge, las ciudades estaban creciendo, pero el agua no estaba al mismo ritmo, así que la solución fue moverla. El proyecto del Valle Central comenzó en los años 30. Fue uno de los sistemas de agua más grandes jamás construidos. Presas, embalses, canales, más de 500 millas de vías fluviales. Redirigió ríos hacia las tierras de cultivo secas de California. Hoy, suministra agua a más de 3 millones de acres de tierras de cultivo y a 2.5 millones de personas en todo el estado. Los Ángeles hizo algo similar. El acueducto de Los Ángeles se terminó en 1913. Trajo agua del río Owens, a más de 200 millas de distancia. Era un sistema alimentado por gravedad. Sin bombas, solo la gravedad arrastrando el agua hacia el sur. Así es como Los Ángeles siguió creciendo. Pero tuvo un costo. El proyecto drenó el valle de Owens, provocando guerras por el agua y demandas que persisten hasta el día de hoy. Luego estaba el acueducto de California. Formaba parte del proyecto de agua del estado, construido en los años 60. Transportaba agua desde el norte de California hasta el sur seco. Tenía más de 700 millas de largo y costó miles de millones. La idea era simple: enviar la lluvia y el deshielo del norte de California a donde vivía la gente. Sin estos proyectos, el crecimiento de California habría chocado con un muro, dado que 27 millones de personas de los 40 millones de habitantes del estado dependen de él. Al mismo tiempo, California estaba construyendo autopistas. La Ley Federal de Ayuda a las Carreteras de 1956 pagó por miles de millas de autopistas. Se suponía que conectaría ciudades y pueblos, pero en California creó algo nuevo. Creó los suburbios. Los Ángeles era la capital del automóvil del país en ese momento. Se extendió hacia afuera, las casas con césped y entradas de autos reemplazaron las densas manzanas urbanas. Para 1960, era un modelo para las ciudades basadas en automóviles, y tenía más millas de autopista que cualquier otra área metropolitana en el mundo. Todo esto permitió que California creciera más rápido que en cualquier otro lugar. Su población se disparó. De 1940 a 1960, el estado creció de 7 millones a más de 15 millones de personas. Fueron el agua y las carreteras las que lo hicieron posible. Pero construir todo alrededor de los coches y la irrigación traería problemas a largo plazo. A mediados del siglo XX, California pasó por una transformación de otro tipo. En el corazón de esto estaba la Universidad de Stanford. Durante la primera mitad de los 1900, Stanford realmente no era una universidad de primera categoría como lo es ahora. Pero todo eso cambió cuando un hombre llamado Frederick Terman se convirtió en el decano de ingeniería de Stanford en 1944. Durante la guerra, Terman dirigió a un personal de más de 850 en el Laboratorio de Investigación de Radio en la Universidad de Harvard, donde supervisó el bloqueo de radar ultrasecreto y la investigación y desarrollo de electrónica para el ejército de los Estados Unidos. Después de la guerra, trajo el modelo de investigación de defensa de vuelta a Stanford, ayudando a asegurar contratos militares en electrónica, comunicaciones y tecnologías de microondas. Impulsó a la universidad a enfocarse en investigaciones más prácticas y aplicadas, particularmente en ingeniería y física. Esto fue un cambio importante, alejándose del enfoque anterior de Stanford en artes liberales y ciencias puras. Como decano de ingeniería de Stanford, Terman quería que los graduados se quedaran en California en lugar de irse a la costa este. Entonces, para detener esta fuga de cerebros, alentó a los estudiantes a iniciar empresas localmente y ofreció apoyo. Sus protegidos más famosos fueron Bill Hewlett y Dave Packard, quienes iniciaron Hewlett Packard en un garaje en Palo Alto, la startup original de Silicon Valley. Al ver su éxito, Terman se convenció aún más de que Stanford debería apoyar activamente la industria de alta tecnología cerca del campus. Por lo tanto, propuso un parque empresarial afiliado a Stanford y centrado en 1ID que generaría ingresos para Stanford, así como ingresos fiscales para la comunidad de Palo Alto. La Universidad de Stanford y la ciudad de Palo Alto se asociaron para fundar el parque, que inicialmente se llamó Parque Industrial de Stanford, cuando se estableció en 1951, ahora conocido como Parque de Investigación de Stanford. Arrendó terrenos baratos a empresas de tecnología. Hewlett Packard se mudó primero. Varian Associates siguió.
Pronto, decenas de empresas estaban allí, todas construidas alrededor de la investigación de Stanford, y todo estaba justo al lado de la universidad. Para la década de los 60, Stanford había convertido a Palo Alto en un centro tecnológico, y el momento no podría haber sido mejor. Durante la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos estaba invirtiendo dinero en tecnología. El Departamento de Defensa gastó miles de millones en investigación, para cosas como el radar, la informática y los semiconductores. Gran parte de ese dinero fue a California. Fueron las conexiones de Stanford con el ejército las que realmente hicieron despegar las cosas. Entre los años 50 y 70, Stanford recibió tanto financiamiento federal para investigación del Departamento de Defensa que se ha dicho que construyeron el Valle del Silicio. Sin embargo, esta es solo la mitad de la historia de su creación. El otro hombre integral para la creación del Valle del Silicio, quien literalmente es la razón de la parte de silicio de su nombre, fue William Shockley. En 1956, Shockley inició Shockley Semiconductor Laboratory en Mountain View, California, que estaba cerca de su anciana madre en Palo Alto, California. La compañía fue el primer establecimiento que trabajó en dispositivos semiconductores de silicio en el estado. Pero Shockley era un jefe terrible, y a finales de 1957, sus 8 científicos líderes conocidos como los 8 traidores renunciaron, y se convirtieron en el núcleo de lo que más tarde se convertiría en Fairchild Semiconductor. Fue la primera empresa en producir con éxito un circuito integrado comercial, y la primera empresa en producir comercialmente transistores de silicio. Pero también se convirtió en una incubadora para nuevas empresas. En el transcurso de los próximos 20 años, más de 65 nuevas empresas terminarían teniendo conexiones de empleados con Fairchild. Intel fue una de ellas, AMD también. La última pieza de este rompecabezas fue el capital de riesgo. Antes de los años 70, las inversiones eran bastante difíciles de obtener. La mayoría de los bancos evitaban las startups riesgosas, pero los capitalistas de riesgo no. Y todos establecieron su negocio en Sand Hill Road, justo al lado de Stanford. Inyectaron dinero en nuevas empresas, a menudo fundadas por estudiantes y profesores de Stanford. Kleiner Perkins y Sequoia Capital eran los nombres más grandes. Invirtieron en empresas como Apple, Cisco y Oracle. El dinero permitió a pequeñas empresas como estas en ese momento escalar rápidamente. Apple fue el gran avance. Fundada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak, se hizo pública en 1980. La oferta pública inicial creó millonarios instantáneos e inspiró una ola de nuevas startups. Para los años 80, la región se llamaba Silicon Valley. Ya no se trataba solo de semiconductores, eran computadoras, software, redes, todo. Stanford siguió alimentando el ciclo. Sus profesores consultaban para empresas privadas, sus graduados iniciaban las suyas propias, y la relación de la universidad con el ejército no se detuvo. Para los años 1990, Silicon Valley albergaba a las empresas de tecnología más valiosas del mundo, y convirtió a California en el centro del mundo tecnológico. La última pieza de la increíble riqueza de California proviene de su ubicación. Y no estoy hablando del hecho de que tiene playas, nieve, montañas y un clima y geografía increíbles en general que lo hacen universalmente atractivo en ese sentido, sino de sus puertos. Aunque la Segunda Guerra Mundial inicialmente causó que los puertos de California se expandieran rápidamente, el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, en la costa este, todavía era el más concurrido en general. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar en los años 60, con el auge del transporte de contenedores que hizo que los puertos de aguas profundas, como Los Ángeles y Long Beach, fueran mucho más eficientes. Los puertos de la costa oeste, como Los Ángeles, tenían más tierra para desarrollar terminales de contenedores a gran escala, patios de ferrocarril y acceso a freeware, mientras que los puertos de la costa este tenían que lidiar con una densidad urbana ajustada y la modernización de la infraestructura antigua. Esto no es solo lo que quiero decir con ubicación, porque si alejamos un poco la vista, la costa oeste está mucho más cerca de los principales exportadores asiáticos como China, Japón, Corea del Sur y Vietnam. La entrada de China en la economía global, después de las reformas de mercado a finales de los años 70, hizo que el puerto de Los Ángeles y Long Beach se volvieran instantáneamente más importantes. El puerto de Los Ángeles es el puerto de contenedores más concurrido de todos los Estados Unidos, mientras que el puerto de Long Beach generalmente ocupa el segundo lugar, y juntos manejan alrededor del 40% de todas las importaciones de contenedores de los Estados Unidos, lo que los hace críticos para la economía nacional y el comercio global. Hoy en día, California realmente lo tiene todo. Es, con mucho, más rica que cualquier otro estado de los Estados Unidos. Pero tanto como está sobresaliendo, también está comenzando a tambalearse. Tiene la tasa de pobreza más alta de los Estados Unidos, del 18.9%, según la medida de pobreza suplementaria del gobierno, que es mucho más precisa que la medida oficial de pobreza, ya que considera el ingreso después de impuestos, factores en costos locales, como la vivienda, e incluye beneficios como cupones de alimentos y créditos fiscales, en comparación con solo el ingreso antes de impuestos que mide la tasa de pobreza estándar. La crisis de vivienda está fuera de control. El costo de vida está fuera de control. La gente está siendo expulsada. La falta de hogar está en todas partes, pero sigue empeorando. La infraestructura no se está manteniendo.
Y esto está sucediendo junto a empresas de billones de dólares como Apple, Google y Meta. Algunas grandes empresas se están yendo. Tesla, Oracle y Hewlett Packard han trasladado todas sus sedes fuera de California. Dicen que es debido a los altos costos, regulaciones y problemas de vivienda. El crecimiento de California lo hizo rico, pero ahora ese mismo crecimiento lo está volviendo frágil. Se construyó sobre la migración, la especulación y la constante expansión. Ahora esas cosas están trabajando en su contra. La gran pregunta ahora es si California puede arreglarse a sí misma o si el modelo de crecimiento que la hizo rica finalmente se ha roto. Gracias por ver y de nuevo,